Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la clase. En el video anterior, que fue la primera clase, era por el método gráfico. Hoy vamos a ver el método analítico. Algunos libros le llaman componentes rectangulares. Entonces, de las componentes rectangulares o analítico, grabamos o graficamos el vector en un plano cartesiano X, Y, con un ángulo de inclinación. Entonces, el vector es como que tenga proyecciones en Y, proyecciones en X. Y vamos a trabajar con esas proyecciones y con el ángulo. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, la razón trigonométrica que vamos a ocupar es la razón seno, la razón coseno y la razón tangente. Por ejemplo, para encontrar a X vamos a ocupar A coseno del ángulo porque es la componente rectangular adyacente al ángulo. Con AY va a ser A seno del ángulo porque es la opuesta al ángulo. Si en algún momento dado nos dieran el valor de las componentes y nos piden el ángulo, pues elevamos ese valor al cuadrado, lo sumamos, le sacamos raíz cuadrada y encontramos el valor del ángulo. Es aplicar el teorema de Pitágoras. Si son varias fuerzas, sería de esta manera. Esto para que ya lo vayamos viendo y nos vayamos como preparando para un par de temas después de este. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Esto es sencillo, no es nada del otro mundo. Lo vamos a empezar a trabajar solo con un vector. Ahora bien, quiero que tenga claro, antes de empezar a trabajarlo, quiero que tenga algo bien claro. Vamos a trabajar en un plano cartesiano X, Y. Acuérdese que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, ¿de acuerdo? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. En el primer cuadrante, tanto la componente en X como en Y son positivas. En el segundo cuadrante, negativa, positiva. En el tercer cuadrante, ambas negativas. Y en el cuarto cuadrante, positiva, negativa. Esto lo respeta un vector, ¿de acuerdo? Eso lo va a respetar un vector. ¿Por qué lo va a respetar el vector? El vector lo va a respetar porque, imagínense que nos dicen que es un vector ya que tiene una magnitud de 25 metros, y un ángulo de 45 grados en el primer cuadrante. Si es en el primer cuadrante y usted quiere hacer como un esbozo del vector, bueno, pues esboza el primer cuadrante del plano cartesiano y sabe que aquí va a tener el vector A con un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, el vector A aquí va a tener su componente rectangular en Y y su componente rectangular en X. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aplicar las fórmulas. Sabemos que A en X va a ser igual a 25 coseno de 45 grados. Y A en Y, 25 seno de 45 grados. Al hacerlo nos va a dar 17.68 metros en ambos casos. Esto solo se da cuando el ángulo es de 45 grados. Cuando el ángulo es de 45 grados, se da que tanto la componente en X como la componente en Y tienen el mismo valor. Ahora bien, le vamos a introducir algo que ya vimos anteriormente, que son los vectores unitarios. Se recuerda que hablábamos que eran vectores que se alojaban en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? En el eje de las X y en el eje de las Y. En el eje de las X era Y, en el eje de las Y es J. Si nosotros las componentes las queremos expresar en vectores unitarios, nos va a quedar que AX es igual a 17.68 metros en la dirección Y y AY es 17.68 metros en la dirección J. Y el vector A lo podemos expresar entonces como 17.68 metros en Y
más 17.68 metros en J. ¿De acuerdo? Eso es para expresar un vector en vectores unitarios. Ahora bien, solo es de aplicar la fórmula, nada más. ¿De acuerdo? Nada más. Ahora, otro ejemplo. Veámoslo. Nos dicen, número 2, nos dicen, mire, para el dibujo, encontrar las componentes rectangulares del vector, expresarlo en función de los vectores I y J. En este caso, el vector está en el segundo cuadrante del plano cartesiano, ¿de acuerdo? XY. Y el vector tiene una magnitud de 5 metros. ¿Ok? Entonces, vamos a tener el vector A y vamos a tener un ángulo de 53 grados. Y nos dicen que A mide 5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Componentes rectangulares en el literal A. ¿Ok? A en X. Como la componente, aquí van las componentes rectangulares, ¿de acuerdo? A en X y A en Y. Como la componente A en X es para el lado izquierdo, es negativa. Entonces va a ser menos 5 coseno de 53 grados. Y A en Y, como va para arriba, es positiva. 5 seno de 53 grados. ¿Cuánto nos va a dar eso? Eso nos va a dar menos 3 metros y nos va a dar 4 metros. Y esas serían las respuestas. Ahora, en el literal B nos dice, mire, expréselo en componentes rectangulares. En la forma IJ, ok. AX es igual a menos 3 metros en la dirección I. Y AY es igual a 4 metros en la dirección J. Y es lo único que va a tener que hacer. ¿De acuerdo? El video lo puede volver a ver. Y en la reunión de Zoom vamos a aclarar dudas y vamos a hacer la parte práctica. ¿De acuerdo? Nos vemos en la siguiente clase de física, chicos. Cuídense.